Listo, pastor, ahí está. Gracias, Samuel. Bueno, bienvenidos. Vamos eh, a revisar el texto del Evangelio para el quinto domingo después de Pentecostés en el leccionario trienal. Estamos recorriendo todavía el año C, el tercer año de este ciclo trienal en la revisión del Evangelio de Lucas o en la lectura del Evangelio de Lucas a lo largo de este periodo. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, por tu profunda compasión, nos rescatas de todo lo que puede hacernos daño. Enséñanos a amarte sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Evangelio para el próximo domingo en el leccionario trienal es el que encontramos en el Evangelio de Lucas a continuación, si mal no chequeé, o casi a continuación. Sí, creo que tenemos un texto en el medio de lo que fue el texto del domingo pasado, el envío de los 70 o 72. En este domingo vamos a escuchar la lectura entonces de la conversación que el jurista judío tiene con el Señor Jesús y a propósito de la cual Jesús pronuncia la parábola del buen samaritano. Así que texto más que precioso el que tenemos aquí es el texto que encontramos en Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37. El texto, como decía, tiene básicamente como dos formas, lo que se llama formas literarias o dos elementos distinguibles. Uno es la parábola propiamente, en los versículos 30 hasta el 35, la parábola del buen samaritano, que se halla enmarcada en este diálogo de disputa académica entre el nomikos, así llamado, que el término en griego nomikos es el hombre de la ley, no necesariamente porque él sea un legalista, aunque realmente lo es y viene con términos propios del pensamiento legalista, pero nomicos es un término técnico o una designación técnica para un jurista especializado realmente en la comprensión o interpretación de los códigos legislativos de la ley de Moisés. Es quizá un término o es un personaje más especializado todavía que aquellos llamados escribas, gramateus en el texto griego, que tantas veces interactúan con Jesús. Los el gramateus o el escriba es un especialista en sagradas escrituras, es un exégeta. Normalmente eran fariseos, no siempre eran fariseos, pero normalmente eran de la escuela de los fariseos, pero por ejemplo, dentro de la secta de los fariseos, los gramateus, los escribas, eran los exégetas de la secta o de la agrupación fariseos. Un nomicos es todavía como si fuera una especie de un grado más alto dentro de la estructuración de esta agrupación religiosa de los fariseos, por ejemplo, o del judaísmo en general, referente a un especialista en interpretación legislativa o un especialista en la interpretación de los términos de la ley. Este es el que viene a conversar con Jesús aquí en Lucas 10 y plantea la conversación, como lo vamos a ver ahora de inmediato, en términos propios una disputa académica, eh, dentro de la cual entonces o se enmarca la parábola que Jesús pronuncia. Así que tenemos en términos de forma literaria y de porciones del texto estos dos elementos, el diálogo de disputa que enmarca la parábola en sí, ¿no?
En la primera parte, entonces, tenemos, así comienza la narrativa, como diálogo de disputa, versículos 25 al 29, y los últimos versículos va a volver a esta misma forma. En el medio vamos a tener la parábola. Versículos 25, kai idu nomikostis aneste, ekpeiratson auton legon, y he aquí, idu es el imperativo de jorao, de mirar, es decir, literalmente, y mira tú, pero la traducción más aceptable o normal sería, y he aquí, cierto jurista, tis nomicostis, cierto jurista se levantó aneste, esto es aoristo de anistemi, anistemi es pararse, no necesariamente aquí está haciendo referencia a un movimiento físico, sino al hacerse algo así como eh, para, tomar el turno para encarar a este Jesús o surgir en escena, aparecer en la escena de la narrativa del Evangelio de Lucas, a fin de peiratson, a fin de, expeiratson, perdón, a fin de ponerlo a prueba, auton, legon, a fin de ponerlo a prueba, diciendo, didáscale, maestro, esto es el vocativo de didáscalos, maestro, tipo y esas zoen aionion cleronomeso. Tenemos aquí una pregunta, el ti, el interrogativo este es qué cosa, y para la traducción sería mejor empezar con el participio de polleo, aquí participio aoristo, haciendo qué cosa heredaré, cleronomeo es el verbo, esto es en futuro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesús responde aquí en el versículo 26, Jode eipen prosautón, él respondió, o él le dijo, él primero, el artículo definido jo, funciona como si fuera el pronombre personal él, referente a Jesús, ¿no es cierto? Él le dijo a él, el a él, este obviamente es el nómicos, el jurista, perdón, eh, él le dijo a él, entonomoti gegraptai, en la ley que se haya escrito, que ha sido escrito, que fue escrito. Os anaginosqueis, ¿cómo lees? Anaginosco, tenemos aquí el verbo anaginosco de leer, repite básicamente la pregunta de dos formas diferentes, qué está escrito y cómo lees. Algunos hacen aquí una diferenciación entre lo que está escrito o registrado en el texto sagrado y el modo de interpretar que tiene el maestro de la ley, como que la segunda parte de la pregunta es más una pregunta hermenéutica, es decir, ¿cuál es tu interpretación de aquello que está escrito en el texto? Puede ser, no sería raro, o no, me parece que el sentido es aceptable, este sentido que estoy diciendo. Versículo 27, Jode, ahora toma la palabra el escriba nuevamente, o perdón, el jurista nuevamente, versículo 27, Jode apocristeis eipen, pero él respondiendo le dijo, o dijo, agape seis kirion tonceon su, amarás al Señor, el Señor tuyo, exjoles tescardías, con toda o de todo tu corazón, tescardías su, cae en jole tepsigesu y en toda tu alma tuya o con toda en este es instrumental, con toda el alma tuya o con toda la vida tuya, cae en jole te isji isu y con toda la fuerza tuya cae en jole te dianoiasu y con toda tu mente o con tu intelecto Kai ton plesion su y al prójimo tuyo, José Autón, José Autón, como a ti mismo. Versículo 28, Eipen de Autón le dijo a él,
Orthos apecrices, respondiste correctamente. Orthos, de aquí viene del término orthos, no con omega como aquí, que es el adverbio, sino con omicron, que es el adjetivo correcto o recto. De aquí vienen términos como ortodoxia, por ejemplo. Orthos apecrices, respondiste en forma ortodoxa o respondiste correctamente. Tuto poiei caitsese, haz esto y vivirás. Algunas observaciones a esta parte del texto. La primera pregunta, la pregunta inicial con la que viene el jurista a Jesús, el maestro, haciendo qué cosas, heredaré la vida eterna, vuelve a resonar en el Evangelio de Lucas o bastante avanzado en el camino hacia Jerusalén. Lucas capítulo 18, noten ahí en el texto griego que tenemos básicamente las mismas palabras, salvo que el hombre rico o el principal rico que aborda a Jesús lo llama a él agacé o agathos, justo, bueno, noble. Pero de todos modos la pregunta es la misma y es de hecho una discusión rabínica tradicional, ya en el tiempo de Jesús evidentemente, y se mantiene como una discusión rabínica o de maestros judíos de la ley, una discusión tradicional entre especialistas. La discusión académica o la disputa académica, así como la encara y la abre el jurista, nos presenta un cuadro bien tradicional. Un maestro viene a otro y le hace una pregunta más que clásica. ¿Qué debo hacer o haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? No obstante esto, noten cómo el mismo narrador lo introduce e introduce la intención con la que viene el jurista, que no es para simplemente disputar doctrina o teología, eh, o por deporte, por el interés de la discusión académica, ni por interés de alumno a maestro, sino definitivamente con la intención de ponerlo a prueba con la mala intención de que él caiga, de que este Jesús caiga. El mismo término lo tenemos dos veces, o la misma raíz, peirazzo, probar o tentar, la tenemos dentro del relato del Evangelio de Lucas en el capítulo 4, cuando Satanás es quien viene a tentar a Jesús, y cuando Jesús reprende a Satanás por lo que él está haciendo con él, diciéndole, recordando el mandamiento de no tentarás al Señor tu Dios. De modo que el narrador nos anticipa que este nómicos, este jurista, no viene con buenas intenciones hacia Jesús, sino que viene con la intención de hacerlo caer, o de que este Jesús diga lo necesario para que sea condenable delante a partir de los códigos, dentro de los códigos del judaísmo. De la misma forma que sucede en la tentación de Jesús así en Lucas 4, aquí también sucede que Jesús lo lleva a las escrituras, a su interlocutor, y que termina revirtiendo el plan inicial y los roles. El tentador viene con la mala intención de ponerlo en jaque a Jesús, y este Jesús, a partir de las escrituras, da vuelta a la cosa y lo pone en jaque al otro, al interlocutor, ¿no es cierto? La respuesta que Jesús aprueba finalmente, la respuesta a la pregunta de Jesús, qué está escrito qué está escrito en la ley y cómo lo interpretas o cómo lees tú, la respuesta de este jurista es eh, propia de las escrituras, obviamente. Lo que debe hacer para heredar la vida eterna es aquello, es el cumplimiento de los grandes mandamientos de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente o intelecto, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Son dos citas
casi literales, la de Deuteronomio no es idéntica, pero sí es casi literal, y la de Levítico sí es idéntica a la de la Septuaginta. Los dos grandes mandamientos entonces del amor a Dios, la fe y la piedad relacionada o que establece la propia relación con Dios, y el amor por el prójimo como la propia relación o recta relación con el otro, con el prójimo, ¿no es cierto? A esto Jesús responde diciendo, respondiste correctamente, haciendo esto vivirás. Un comentarista del Evangelio de Lucas, bastante importante, del contemporáneo, Joseph Fitzmyer. El hombre es católico y liberal. Joseph, pero como digo, es para el mundo de la interpretación del Evangelio de Lucas, es uno de los referentes. Fitzmyer dice: Jesús responde aquí a la pregunta inicial con respecto a la vida, y no a esta vida terrena, sino a la vida eterna. Y con esto que él dice, haciendo esto vivirás, o haz esto y vivirás, eh, Jesús, desde la perspectiva de Fitzmyer, no lo digo yo, sino este intérprete católico, él dice: evidentemente, por lo que Jesús está diciendo aquí, solamente el que se decide a poner en práctica el mandamiento del amor puede alcanzar vida eterna, o puede alcanzar la vida, puede alcanzar la salvación. Eh, Claramente católico, o claramente liberal, claramente romanista en la comprensión del texto y de esta afirmación del Señor Jesús en el versículo 28: haciendo esto vivirás. Como si Jesús estuviera aquí eh, sosteniendo un concepto de salvación o de obtener la vida por obras, por medio de las obras. Bastante diferentes entienden a esta frase, particularmente los dogmáticos luteranos. Francis Piper, en su dogmática, señala que los antiguos dogmáticos luteranos también dicen: Jesús está hablando aquí de salvación eterna, es cierto, pero este texto, Lucas 10:28, junto con Gálatas 3:12, son casos ejemplares de lo que en la dogmática se llama promesas condicionales de la ley. Es decir, la ley ofrece la salvación, sí, la vida eterna, pero solamente aquel que cumple las condiciones de la ley, y las cumple de forma perfecta, como Gálatas 3 bien lo pone Pablo, el maestro de la ley, fariseo, que sabía los códigos de Israel, y que obviamente conocía la ley a fondo, afirma justamente esto en Gálatas. La demanda que la ley pone, o la condición que la ley pone para poder acceder a la vida eterna por vía de la ley, por el cumplimiento de la ley, es una demanda de perfección. Solamente quien cumple la ley de un modo perfecto sí obtiene la vida. Y dice Piper, los dogmáticos distinguen precisamente estos casos, como el de Lucas 10 o Gálatas 3, casos de promesas condicionales o promesas de la ley. Los dogmáticos luteranos distinguen claramente este caso de promesas condicionales de las promesas incondicionales del Evangelio, en las que Pablo consistentemente usa partículas exclusivas o excluyentes, es decir, sin las obras de la ley, sin esfuerzos nuestros, sin mérito nuestro. El Evangelio promete vida a cambio de nada, sin ninguna condición. Por esto se las llama promesas incondicionales. Mientras que la ley también promete vida eterna, con esta condición no mediana o no pequeña, sino de perfección absoluta o de cumplimiento total de la demanda de la ley. El que no cumple toda la letra de la ley queda bajo condena. El que sí pudiera cumplir la totalidad de la ley, ese
ese tiene vida eterna. Mientras que, como decíamos, en los otros casos, las escrituras nos hablan de un evangelio que también promete la vida eterna bajo ninguna condición de demanda hacia nosotros. No sé si hay preguntas. Bienvenido a los que se están incorporando, muchachos. Hay que predicar pronto. Vicarios. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte de la Saludos, traducción. pastor. Guillermo, ¿cómo anda, hermano? Todo Sí. bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Si no seguimos con la traducción, versículo 29, estamos en Lucas 10, capítulo 10, versículo 29, Jodetelon, Dicaiosa y Geautón, pero él queriendo justificarse, infinitivo auristo de Dicaio, queriendo justificarse a sí mismo, Eipen Proston Yesun le dice, o le dijo a Jesús, Kai tisestin mu plesion. Pero ¿quién es mi prójimo? Nuevamente, como la primera de las preguntas, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta segunda pregunta también es una discusión, o fue un tipo de discusión tradicional en el rabinismo, entre los maestros de la ley en Israel. La identificación de ese prójimo del que habla el mandamiento de Levítico 19, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Levítico 19 deja cierta ambigüedad. El texto de Levítico 19, que es la lectura del Antiguo Testamento para el domingo, es parte de lo que se llama el código de santidad para la vida en la tierra de Israel, o el código de santidad para Israel. El texto, el capítulo 19 comienza en el versículo 2 diciendo, santos seréis porque santo es Jehová vuestro Dios, ya de antemano viene articulando la ley de santidad que Israel debía practicar una vez que heredara la tierra. No debía tener las prácticas de las naciones paganas que Israel tenía que destruir al conquistar la tierra, sino que debía vivir de acuerdo a la santidad demandada por Dios y propia para el pueblo de Dios. Es en este marco que Levítico 19 pone toda una serie de requisitos para la vida social, especialmente requisitos que demandan una actitud de misericordia o de compasión y de cuidado por el prójimo, como la que tenemos aquí en la cita del versículo 10. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Eso de rebuscar tu viña es cuando se hacía la vendimia, se cosechaba la uva, la demanda era sacar el grueso, pero dejar algo de uvas en las plantas. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Aquí se está considerando no solamente al pueblo de Israel como beneficiario de la compasión, sino también, como señalo ahí con el subrayado, se está considerando al extranjero. Pero en el mismo versículo que el jurista citó al comienzo, en la respuesta a Jesús de amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto es Levítico 19, versículo 18, en ese mismo versículo el círculo de referencia se encoge un poquito a los hijos de tu pueblo, es decir, desde la interpretación judía, solamente ese mandamiento de amar al prójimo se refería a amar a los miembros del pueblo de Israel. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el texto, el versículo completo. Como digo, el mismo texto de Levítico nos deja en cierta ambigüedad. ¿Es solamente ese mandamiento para los de la misma raza y nación israelita, o se refiere a cualquier humano? Se refería a cualquier humano. En la discusión del rabinismo contemporáneo a Jesús, esto era un tema realmente complicado. De hecho,
la interpretación era un poco más restrictiva normalmente y entre los más especializados. Los fariseos, por ejemplo, excluían de la definición de prójimo, de plesión, excluían a los llamados, así llamados pueblo, al así llamado pueblo de la tierra, que eran israelitas de sangre, pero corrompidos por sus prácticas pecaminosas o por no tener una estirpe muy segura, muy pura. De modo que un fariseo normalmente tomaba como lesión, como prójimo, solamente a un judío puro y a un judío que tenía prácticas santas o puras, no a un judío o a un israelita que tenga prácticas éticas o religiosas, rituales un poquito livianas o abiertas, ¿no es cierto? Los miembros de la secta de Qumran son aún más estrictos. Solamente los miembros de la secta eran considerados prójimos y de hecho tenemos una buena cantidad de textos entre los manuscritos de Qumran que interpretan este mandamiento o que completan la interpretación de este mandamiento con el mandato a odiar a los que no son miembros de la secta. Así que el prójimo era solamente el sectario de Qumran, el miembro de la secta de Qumran, y todo lo que estuviera fuera de esto era objeto no de amor, sino objeto de odio. En gran medida, estas reducciones de la definición de quién es el prójimo estaba ligado o terminó estando ligado con el problema de raíz quizá que está en el mismo texto de Levítico 19 de identificar al prójimo con el miembro del pueblo de Israel. Es decir, el prójimo es aquel al que le pertenece la salvación. O podríamos decirlo, compararlo de alguna forma con nuestro concepto de un miembro de una iglesia con la que uno tiene comunión de altar y púlpito. Lo que no está ahí adentro, lo que está fuera de ese límite, no es prójimo para un israelita. Así que lo que está pasando aquí, más allá de querer justificarse por quedar expuesto o humillado, tal vez el maestro de la ley con esa reversión de roles que hace Jesús aquí, eh, Jesús empezó siendo el puesto a prueba por el jurista, puesto en el banquillo de acusados con la pregunta comprometedora, la respuesta que el jurista estaba esperando de parte de Jesús era: no hay que guardar la ley y punto. Y Jesús revierte esto no solamente respondiendo correctamente, sino al contrario, tomando el rol de él como maestro, poniéndolo a prueba al jurista y aprobándolo él en el versículo 28, como lo tenemos ahí en el texto, en pantalla. Jesús asumió él el rol de él como maestro y juez, ahora del jurista. Esa reversión de roles obviamente fue para el maestro de la ley una humillación, una exposición a la vergüenza. De modo que esta segunda pregunta de quién es entonces el prójimo es un intento de recuperar el rol de él como maestro, el intento de recuperar el honor público delante del auditorio que estaba escuchando esta disputa académica, pero al mismo tiempo termina volviendo a recuperar el plan inicial de ponerle esta pregunta compleja a Jesús a fin de que él diga lo necesario para ser condenable. La definición que Jesús diera de quién es el prójimo lo podía condenar realmente a Jesús. En el contexto, o dado el contexto que estábamos describiendo recién, de que en el tiempo de Jesús los más estrictos en la interpretación de la ley no tomaban al plesión, al prójimo, como referentes a todo Israel siquiera, sino que lo tomaban como referente a un judío puro, un judío practicante, ortodoxo, o a un miembro de una secta específica como era en el caso de Qumran, ¿no es cierto? Versículo 30, no sé si hay preguntas hasta aquí, hermanos, o comentarios.
Si no, avanzamos con la traducción. Versículo 30, tenemos ahora sí el paso de lo que recién describíamos como disputa académica a la parábola en sí con la que Jesús, o que Jesús pronuncia aquí. Hipolabón, Jesús Eipen, tomando, hipolambano es tomar la posta o apropiarse de la palabra, básicamente, pero lo que está haciendo es tomar la pregunta o el planteo del jurista. Hipolabón de Jesús Eipen, Jesús tomando la pregunta o el planteo, dijo, Antropostis katebainen apo Jerusalem eis Jericho. Cierto hombre iba bajando. Aquí tenemos el imperfecto de catabaino, una acción continuada o extendida en el tiempo. Iba bajando desde Jerusalén hasta Jericó, Cailestais, y unos ladrones o unos bandidos, normalmente el lestés no era solamente un ladronzuelo que podía robar alguna cosita pequeña, sino normalmente eran bandidos o es un término de designación para un bandido político en muchos casos. No necesariamente sea este el caso, pero sí eran bandidos eh, pesados o bandidos que podían ser realmente peligrosos, mortales, ¿no es cierto? Así que algunos ladrones o unos bandidos periepesen, esto es aoristo de peripipto, pipto es caer encima de, y peri le agrega la connotación de rodear a alguien. Así que le cayeron en derredor o encima de, cayeron sobre él, ¿no es cierto? Hoi kai ecdisantes autón, kai plegas epicentes, apelton afentes gemizane, los cuales, quitándole la ropa a él, ecdisantes, ecdio es desnudar o quitar la ropa, los cuales después de quitarle la ropa a él y llenarlo o ponerle plegas, plegué es una herida o una plaga, de ahí viene nuestro término plaga, del mismo término plegué, llenándolo de heridas o poniéndole heridas, literalmente poniéndole encima heridas, epitifemi es poner encima de algo o una cosa, poniéndole heridas encima, a Pelzón se fueron afentes, el verbo, esto es participio de afiemi, y lo que describe aquí es el resultado. Así que se fueron con el resultado de que lo dejaron, o dejándolo, perdón, eh, gemizané, con el resultado de que lo dejaron medio muerto. Netos es el adjetivo para mortal o muerto, y gemi es, de ahí viene hemisferio, es medio, medio. Así que lo dejaron medio muerto. Eh, alguna descripción solamente para tomar idea de lo que está describiendo Jesús aquí. El descenso desde Jerusalén hasta Jericó es literal, no es una expresión solamente sin base, sino que se descendía literalmente. Aquí tenemos, aquí busqué un mapa de la tierra de Israel. Jerusalén está bastante al sur, aquí en las montañas al oeste, perdón, del río Jordán, y Jericó está en la orilla del río Jordán aquí. El descenso que tenían aquí era según los que conocen, 28 kilómetros de camino desde Jerusalén hasta Jericó. Aquí estamos más o menos a la altura de la sección C. Jerusalén es la zona alta y se descendía hasta los 300 metros bajo el nivel del mar.
desde 800 metros hasta 300 metros bajo el nivel del mar. Así que el descenso era realmente grande, unos 1100 metros de descenso, un camino bien empinado. Y aquí tenemos una foto del camino real, una foto actual del camino real desde Jerusalén a Jericó. Este era el camino por el que Jesús cuenta que iba este hombre y en el que fue asaltado. Obviamente el lugar no solamente inhóspito y peligrosísimo en cuanto o por causa del clima, sino especialmente un camino propicio para los bandidos. Este camino era eh, conocido por lo peligroso en este sentido. Versículo 31. Kata sincrían, por la traducción del término sincría es casualidad, podría ser, pero de todos sincría, perdón, pero lo que tenemos acá es el término kyrios, ya por voluntad de Dios o del Señor, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Pero normalmente se traduce como por casualidad. De Hiereustis, cierto sacerdote, Katebainen en Tejodoe Keine, iba bajando, iba descendiendo en el camino aquel, y Don Autón, y al verlo, al hombre este, antiparelten. Antiparelten tenemos Erjomai, el auristo de Erjomai, más para a un costado, más anti en la otra punta. O parelcen es pasar de largo, mejor dicho, y anti es pasar de largo desde el otro lado. Lo que refleja aquí es no solamente que el sacerdote no se detuvo, sino que pasó de largo, alejándose del hombre medio muerto. Homoios de la misma forma también que hay lewites, un levita, genómenos catatontopon, llegando o estando en aquel lugar o en el lugar, el Zonkai y Don, cuando vino o cuando llegó y lo vio, antiparelcen, hizo exactamente lo mismo, pasó de largo o lo esquivó pasando de largo. Samarites de Tis, Jodewon, pero un samaritano, cierto samaritano que estaba en camino, Jodewo es hacer jodoso, hacer un camino, estar en camino. Así que, pero cierto samaritano que estaba en camino, Elzen Catautón se acercó hacia él, se aproximó hacia él, Caidón esplagniste, y al verlo tuvo compasión, Caí proselzón, y al acercarse, catedesen traumata autú, vendó, catadeo es vendar o poner una venda, atar con una venda, aoristo de catadeo, catedesen vendó las heridas suyas, epigeon, el aion caioinon, derramó, epigeo es derramar un líquido o verter un líquido, es el mismo verbo que se utiliza para el derramamiento del Espíritu Santo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento o en las profecías del Antiguo, y muchas veces está ligado con el aceite también que se derrama sobre alguien para ungirlo o para curarlo, ¿no es cierto? Así que derramó o derramando aceite y vino. Epivivasas de autón, epitoni idion ctenos, y después de subirlo, epivivazo es subir algo o cargar algo. En este caso es cargarlo a él, epito idion ctenos, sobre su propio animal de carga, sobre su propio burro probablemente. El ctenos es un término más propiamente para un burro o un buey, pero en la función de animal de carga, ¿no es cierto? Egagenauton lo llevó a él, eis pandogeion,
hacia el hospedaje o la hostería. Kai epemelece autón, y cuidó de él. Epimeleomai es tener cuidado o prestar cuidado a alguien. Todavía más, Cayepiten Aurion, y a la mañana o cuando amaneció, Ekbalon Edoken dio denaria, sacando o al sacar, entregó, esto es ahoristo de Didomi, 2 denarios al Topandogei, al dueño de la posada, al dueño de la hostería. Cayeipen, y dijo, Epimeleceti autú, cuídalo a él o cuida de él, Caijotian, y lo que sea que prosdapaneses, que gastes de más, prosdapanao, dapanao es gastar dinero y muchas veces gastar en forma bastante indiscriminada, y prosdapanao es gastar de más o sobregastar, ¿no es cierto? Así que, y lo que sea que gastes de más, ego, yo, ento epanergestaime, en el venir mío, en mi regreso, aquí tenemos erjomai, más los prefijos epi y aná. La traducción de esto es regresar. Así que yo cuando regrese o cuando yo regrese, apodoso soy, te lo daré de vuelta. Apodido mi es dar nuevamente, dar otra vez. Noten las acciones que hizo el samaritano aquí marcadas en negritas: acercársele, tener compasión, vendar las heridas, ungirle las heridas, eh, guiarlo o transportarlo hasta el lugar de hospedaje, cuidarlo a él, entregar lo necesario para que sea cuidado y dar la orden para que hagan esto, para que lo cuiden. Versículo 36. Tis tuton, ¿quién de estos tontrion, quién de estos tres, plesion dokei soy gegonenai, te parece a ti que se volvió prójimo? Gegonenai, esto es infinitivo perfecto de ginomai, llegar a ser o volverse. Así que, ¿quién de estos tres ¿quién de estos tres te parece a ti o parece para ti haberse vuelto prójimo, tú empezontos, del que cayó eistus lestas, en las manos de los asaltantes? Eistus lestas literalmente sería caer adentro de los delincuentes, de los bandidos, pero tal vez una traducción más comprensible, pues no se cayó adentro de las personas, cayó en manos de estos bandidos. Jode Eipen, él respondió, Jopoyesas to eleos metautú, el que hizo misericordia con él. Eipen de Autojo Jesús le dijo a él, Jesús, poreu b, imperativo de poreu omai, Kaisi poyei homoidos, y tú haz también de esta forma. Este es el texto. Último comentario antes de avanzar. El texto completo ahora sí, volviendo a la disputa académica después de contar la parábola, Jesús nuevamente revierte roles. Noten cómo ahora otra vez es él quien toma la palabra para hacer preguntas y lo pone al jurista en el lugar de alumno que tiene que pensar en base a la historia que cuenta Jesús, revirtiendo realmente el plan inicial de exponerlo a la vergüenza a este Jesús. Aunque enseña a propósito de la pregunta del jurista, no se ajusta ni se somete a los términos. Noten cómo igualmente la pregunta sobre el prójimo
inicialmente presuponía, especialmente partiendo desde la pregunta del jurista de los versículos previos a la parábola, ¿y quién es mi prójimo? Así en el versículo 29, a medida que vamos caminando por la parábola, uno está imaginando al prójimo a quien uno ha de amar, la identidad de ese quién es mi prójimo, como aquel que había sido golpeado. Pero con la pregunta final que hace Jesús, no renovó la misma pregunta, ¿quién es el prójimo? El prójimo es este que cayó en manos de los salteadores. No, Jesús reformula o reorienta la pregunta en estos términos en los que él lo hace en el versículo 36. ¿Quién te parece que de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La respuesta a la pregunta inicial de quién es el prójimo, la respuesta por la identidad del prójimo, ahora es respondida correctamente, pero bajo la orientación de Jesús para eh, conectar o identificar como prójimo al samaritano, no al golpeado, sino aquel que se acercó e hizo todas estas cosas de misericordia con el golpeado, con el hombre asaltado. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos? Sí, pastor. Escucha, Sí, sí. interesante lo que traía hace un momento acerca de la comunión de mesa o el púlpito. Una de las preguntas que como luteranos siempre nos hacen, y vaya por los mismos luteranos eh, también hacia nosotros mismos, es esta cuestión de la comunión de mesa, ¿no? Uh-huh. La pregunta, ¿no? De, ¿tienen comunión abierta, comunión cerrada? Y aún que se hace entre los mismos luteranos, ¿no? Porque digo, me ha tocado estar en lugares donde hay diferentes grupos y algunos con los que no habíamos tenido compañerismo, y se nos hace esta pregunta como también más con la intención de, vamos a decir, hacernos ver que si tenemos comunión cerrada, entonces qué tan prójimos somos, es decir, qué tan con tanto compañerismo somos con las personas, por qué esta. Y más que nada la idea es tacharnos de legalistas, ¿no? El hecho de decir que no tenemos, no estamos haciendo las cosas correctas, y no estamos haciendo las cosas de la manera en la que más pudieran venir y unirse con nosotros. Entonces, en este sentido, el buen prójimo y como es Cristo mismo, este buen prójimo, el cual es más bien aquel que hace y provoca y esta comunión de altar y esta comunión de mesa es en el sentido de la misericordia, porque um, en qué sentido entonces seríamos buenos si tenemos comunión abierta con cualquiera que venga simplemente por amor o un amor sentido, vamos a decir, un amor en el cual es terrenal y no un amor celestial, es decir, no el amor de Dios en el cual nosotros a esos que no tenemos comunión con ellos, más bien los estamos perjudicando antes que hacerles un bien. Es entonces en ese sentido que nosotros, con esto que está trayendo usted, eh, hacia los que vienen a nosotros, ser nosotros buenos prójimos, que somos buenos prójimos por causa de Cristo, porque hacemos el mandato, cumplimos el mandato de Él por amor hacia aquellos que se acercan, prepararlos, guiarlos, catequizarlos, que sepan qué están haciendo ahí, y entonces no por el hecho de decir que son inferiores a nosotros,
o que nosotros somos superiores a aquellos que no se acercan, sino más bien porque así es el amor y la misericordia de Dios para quienes se acercan al altar, ¿no? Pues me llamó la Ujú. atención esta parte que se traía en cuanto a la comunión de altar y púlpito, quienes, no vamos a decir, no por malos prójimos, sino más bien porque somos prójimos por causa de Cristo hacia los demás y quienes son nuestros prójimos también de tener, es por ese amor de Cristo en el cual nosotros hacemos lo que hacemos con la comunión cerrada, ¿no? Sí, igualmente, tal vez aclaro ahí el comentario mío entre paréntesis sobre comunión cerrada, solamente era como ilustrativo para que se entienda qué es lo que normalmente en el mundo judío se definía como prójimo. Era básicamente lo que entre los cristianos distinguimos en términos de comunión de altar y púlpito, ¿no es cierto? Como que solamente el que es aquel con el que sí se tiene comunión de altar y púlpito, ese fuera mi prójimo. Pero justamente era un gran tema de discusión. No todos pensaban en términos tan estrechos y tan cerrados como de decir, bueno, aquel con el que no tengo comunión no es mi prójimo, pero muchos sí. Y era precisamente una discusión propia rabínica. ¿Quién es el prójimo al que yo le debo amor? En gran medida esa pregunta obviamente es una pregunta restrictiva a fin de sentirse alivianado de la carga de tener que amar a aquel con quien uno no tiene comunión de púlpito y altar que no es del mismo grupo, ¿no es cierto? Qumran es uno de los casos extremos o radicales en los que el grupo era bastante limitado y ese mandamiento del amor solamente se limitaba así adentro, ¿no es cierto? Pero como digo, técnicamente o desde el punto de vista de la interpretación de la ley, era un tema grande de discusión. La respuesta que parece estar abriendo Jesús con la parábola es obviamente, o mejor dicho, no parece, la respuesta que Jesús abre con la parábola quiebra ese límite mezquino de alguna forma que el judaísmo en su intento de decir, bueno, hay muchos que no son mi prójimo, entonces yo estoy exento de amar a esos prójimos, ¿no es cierto? De todos modos, pese a esto, pese a que Jesús quiebra esa mezquindad que se halla detrás de la pregunta que intenta discernir entre prójimos y no prójimos a fin de no tener que amar a todos, Jesús revierte en forma más radical todavía el planteo inicial del jurista en términos de salvación por obras y salvación por vía de cumplimiento de la ley, dándole vuelta toda la torta completa. El prójimo, que como decía hace un momento, por lo que así cuando Jesús empieza a contar la parábola, parece a todas luces tratarse de aquel que necesitaba del amor, el caído en el pozo, termina siendo en realidad el prójimo, termina haciéndose aquel que tuvo misericordia, aquel que tuvo y que hizo todas estas acciones de acercarse a él, tener compasión de él, vendar sus heridas y ungirlas, de acercarlo hasta la posada, de cuidar por él, de entregar lo necesario para el cuidado y de dar el mandato y la instrucción al posadero para que sea cuidado de este. Vamos a hacer, o quería traer un repaso de la historia de la interpretación de la parábola que tiene una larga historia, pero voy a tratar de hacerlo bastante escueta. Desde el comienzo de la interpretación del texto que tenemos registrada en la literatura, desde el siglo II mismo, fines del siglo II, con Ireneo de Lyons, es uno de los primeros que tenemos registrado a él interpretando la parábola, hasta el tiempo de la ortodoxia luterana o de la Reforma en el siglo XVII, la interpretación de la parábola fue básicamente dogmática. Decodificando la parábola, lo que es
propio para una parábola hacer una decodificación de los símbolos en el significado que estos símbolos tienen, en los términos básicamente que tenemos ahí en pantalla. El hombre era interpretado como referente a Adán, Jerusalén como el paraíso y Jericó el mundo allí abajo. Recuerden la bajada esa de la que hablábamos. Los salteadores son la caída en pecado o los demonios que acosan y atacan a Adán. El estado de medio muerto refleja la incapacidad real de ese hombre para recuperarse, pero el seguir siendo amado para Dios. No está muerto para Dios, sino que sigue siendo alguien a quien Dios quiere recuperar. El sacerdote representa a la ley de Moisés y a toda la tradición mosaica. El levita a los profetas como intérpretes de la ley o a los maestros de la ley. El samaritano es Jesús, las vendas es el mandamiento nuevo, el aceite, el bautismo, el vino es la Santa Cena o la fe. La mezcla de aceite y vino, algunos de los padres lo interpretan como referente a la unión personal de Cristo, es lo que Él aplica sobre nuestras heridas, o a la unión sacramental en la que el Espíritu Santo y la sangre de Cristo se nos aplican y se nos entregan. El ponerlo sobre el propio animal es la asunción de nuestra enfermedad en el cuerpo humano de Cristo. El posadero es interpretado normalmente como referente a Pablo, el apóstol de los gentiles que nos insertan en la iglesia o que nos reciben en la iglesia, a los que no pertenecíamos a la iglesia, y los 2 denarios referentes al Antiguo y al Nuevo Testamento. Esta es la forma en la que normalmente los padres de la iglesia interpretaban el texto y que, como digo, esta interpretación o esta decodificación de la parábola se extiende inclusive hasta el tiempo de la ortodoxia luterana, como casi la tradición o la interpretación tradicional. Había algunos casos, Crisóstomo, por ejemplo, más de una vez interpreta el texto como en detrimento del judaísmo o en su ataque hacia el judaísmo, diciendo, noten cómo el judío es mezquino y el samaritano es el misericordioso. En el siglo XVIII, sabemos, surge la interpretación o la teología liberal con la interpretación moderna y liberal, y especialmente en el siglo XX, Adolf Gillicher fue un teólogo liberal muy importante para la historia de la interpretación de las parábolas, que ataca directamente la interpretación dogmática tradicional de la iglesia, diciendo, no, esa interpretación es cualquier barbaridad y no tiene nada que ver con el sentido propio de las parábolas. Una parábola, dice Gillicher, es una historia ficticia que tiene solamente un sentido moral, no dogmático, sino moral. Entonces, esta parábola puntualmente habla del mandato ético a amar a todos. No habla de cómo Cristo se acercó para rescatarnos a nosotros, así como fue la interpretación tradicional. Ahora, cada una de estas 2 formas de interpretar la parábola, aquella de la patrística hasta la ortodoxia y esta desde el siglo XVIII en adelante, separan lo que el texto ha unido, lo que Lucas ha unido. En el primer caso, toman a la parábola sin el contexto de disputa con el jurista, y en el segundo caso ponen a la parábola como un mero instrumento de una disputa entre 2 maestros de la ley. Jesús como si fuera un maestro de la ley que habla en códigos moralistas. Ambas desconexiones no son muy felices realmente. Las 2 partes, la disputa y la parábola, son una unidad. Y la parábola responde a las preguntas del jurista, pero revierte la agenda del jurista con la que él viene. Esto no es solamente un encuentro entre Jesús y un jurista, como si fuera Jesús un maestro de la ley que discute en términos legalistas propios del judaísmo, sino que en última instancia el jurista está funcionando, como decíamos desde un comienzo, como el tentador, bajo el mismo patrón que Satanás.
Y esta historia es casi un reflejo de lo que había sucedido allí en el desierto. Jesús revirtiendo el plan y la agenda del tentador. Jesús enseña a propósito de las dos preguntas y la parábola responde a las dos preguntas. ¿Qué haré o haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y ¿quién es mi prójimo? Responde a las dos preguntas, pero no en los términos en los que el maestro de la ley está pensando, sino que revierte esa lógica legalista del jurista, que piensa en un yo capaz que se tiene que relacionar con un prójimo para cumplir la ley. El gran tema es la incertidumbre de quién es ese prójimo, hasta dónde tengo que ir con ese cumplimiento de la ley. Noten cómo la parábola revierte realmente esta comprensión, poniendo a un prójimo como aquel que sí sabe, de quien sí sabemos la identidad, aquel como aquel que rescata al yo, aquel que se acerca para rescatar al yo. Y este yo, entonces, a quien es, que es rescatado por el prójimo, que se acercó y que se hizo prójimo, es delatado entonces no como capaz, no como el sujeto de la acción que va a hacer y conquistar la salvación suya y la salvación de otros, sino como aquel golpeado, medio muerto, incapacitado de solucionar su dilema. El mandamiento final de Jesús, o la instrucción final de Jesús de ve y haz tú lo mismo, dirigida a nosotros, a un yo golpeado, obviamente nos plantea no primero y principal una instrucción moralista, sino una instrucción doctrinal y teológica de ubicarnos en el lugar que nos pertenece, no el de prójimo, que rescata al otro, sino en el lugar del yo que es rescatado por aquel que se hizo próximo a nosotros, que como el samaritano se acercó, tuvo compasión, vendó nuestras heridas, las ungió con aceite y vino, nos cargó sobre sí, sobre su bestia de carga, para llevarnos a la posada donde vamos a tener descanso y curación, que se ocupó de nosotros, que entregó lo necesario para la cura nuestra y que dio las instrucciones que van a ser llevadas adelante hasta el regreso suyo. Toda la historia que nos cuenta la parábola, pese a que todos, junto con el jurista, entramos en la historia pensándolo en otros términos, en términos moralistas y en términos de instrucción ética, toda la parábola en realidad nos relata la historia de salvación, lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, acercándose, teniendo compasión de nosotros, vendando nuestras heridas a nosotros que estábamos muertos, incapacitados para resolver nuestro dilema, y cargándonos, llevándonos a la posada en la que tenemos lo necesario para la curación y donde Él dejó las instrucciones para nuestra cura hasta que Él venga y cubra, o sea, haga cargo de todo lo que habilitó y todo lo que Él abrió. La parábola cuenta en realidad la historia de salvación. Primero, la historia de lo que se hizo prójimo a nosotros, hizo por nosotros, por este yo golpeado hasta el extremo por el enemigo. Pero en segundo término, la parábola sigue siendo mandamiento ético. Ahora, solamente en segundo término. Una vez que yo me ubico en mi lugar propio, no de capaz, no del sujeto de la acción, sino del objeto de la misericordia de este que se acercó a mí, es que en Cristo puedo ejercer la tarea de amor y de misericordia por el necesitado. Pero esta es una segunda vuelta de la comprensión de la parábola y una segunda forma de responder a la instrucción final, ve y haz tú lo mismo. La primera instrucción,
o el primer sentido de la instrucción final, ve y haz tú lo mismo, es la de ubicarme en mi lugar, no de todopoderoso y de capaz de salvarme a mí y salvar a otros, sino la de ser lo que realmente soy, hombre golpeado hasta el extremo, incapacitado contra toda mi comprensión o contra la comprensión que yo tengo de mí mismo, tantas veces ultra optimista o ultra o ignorante de lo que la ley expone de mí. Lutero tiene un texto realmente fantástico, se llama Tesis sobre fe y ley, en el que, entre otros textos, aborda el nuestro, el de Lucas 10. Puse ahí una breve síntesis de algunos de los conceptos de ese texto de Lutero, parte del texto de Romanos 3:28 en el que Pablo dice, sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lutero dice entonces, aquí todos estos puntitos son síntesis de lo que Lutero dice. Pablo no habla de una fe histórica que sirve para especulación, sino que la fe que justifica es la que se apropia de Cristo, trae vida y salvación. La verdadera fe dice, Él hizo todo esto por mí, por mis pecados, y de esto tengo certeza. Esta fe justifica sin las obras de la ley. Ahora, siendo justificados, entonces sí hacemos obras. O mejor dicho, Cristo mismo hace todo en nosotros. Las buenas obras deben fluir de la fe. Las escrituras deben ser entendidas en favor de Cristo y no en su contra. Lucas 10:28, el texto que dice, haz esto y vivirás, por supuesto que significa esto. Y que Jesús está diciendo, haz esto y vivirás, haz esto en mí. De otra forma no eres capaz de hacerlo, sino que harás exactamente lo opuesto. Pues Él es la cabeza y el que produce toda justicia y vida. Si los adversarios presionan las escrituras contra Cristo, dice Lutero, nosotros ponemos a Cristo contra las escrituras, o mejor dicho, contra la interpretación legalista de las escrituras. El punto que Lutero hace aquí y que trae aquí es que no podemos entender Lucas 10:28, el haz esto y vivirás, sin Cristo y sin que esto sea hecho en Cristo. Es en Él en quien tenemos la promesa de vida y no fuera de Él. De modo que el mandato de Lucas 10:28, o el último versículo de la instrucción de ve y haz tú lo mismo, no es mera moral como el jurista lo pensaba y como nosotros tantas veces lo pensamos. Es instrucción a vivir la nueva vida en Cristo. De modo que esa nueva vida tiene que empezar por estar en Cristo, ser puesto en Cristo. Y ser puesto en Cristo es recibir todos esos beneficios hechos por Él para mí. Él es el samaritano, el gran samaritano, que vino y que hizo todo esto para mí, en mi favor. Para mí incapaz, absolutamente incapaz de pararme y de resolver mi dilema de la caída en pecado. Solamente así, cuando el por mí, el en beneficio mío está afirmado primero, es que recién puedo pensar en la obra de Cristo en mí, o mejor dicho, nuestra obra en Cristo, porque fuimos insertados en Él en el bautismo, porque somos insertados en Él en el cuerpo y sangre de Cristo, con dones de salvación y medicina de vida eterna con la que somos puestos en el cuerpo de Cristo, es que ahora en Cristo y desde adentro de Cristo podemos ser buenos samaritanos para el prójimo. Sin ese Cristo, toda esa buena obra va a ser definitivamente lo opuesto de lo que habla Lutero aquí. Pretender hacer la buena obra, pero terminar haciendo exactamente lo opuesto, lo que me condena a mí. Tenemos otras lecturas, no vamos a detenernos mucho, sí tenemos el texto de Levítico 19 que hemos considerado bastante,
El salmo es un buen salmo apropiado que nos ubica en el lugar justamente no del samaritano, sino del hombre golpeado. El salmista traicionado y atacado en su debilidad por los enemigos, que ruega al Señor ser cuidado y ser liberado. La carta, la epístola no tiene mucha relación, en realidad recordamos en el leccionario trienal tenemos la lectio continua de textos y ahora empezamos una serie de lecturas de la epístola a los colosenses. No es precisamente temática la conexión aquí, sino que es la continuidad de la lectura del corpus paulino, del cuerpo de textos de las cartas paulinas. Para ir terminando, hermanos, pues estamos nuevamente pasados de tiempo, algunas orientaciones homiléticas como propuesta para cómo orientar la predicación de este texto, solo como ideas, especialmente para el orden lógico que uno puede seguir para una predicación de un texto que es muy querido, muy bonito, pero como vemos, bastante discutido en el sentido propio, especialmente en términos de la historia, de la interpretación, como veíamos cómo en la patrística se le interpretaba a la parábola suelta sin el contexto de la disputa doctrinal con el jurista, y cómo en la modernidad se lo toma solamente como una discusión de juristas en términos de ley. Nosotros pensamos como el jurista, en términos de opinio legis, de la opinión de la ley en nuestra carne. Por naturaleza pensamos este mismo tipo de preguntas y este mismo de ideas, en la pretensión de ascenso hacia Dios con nuestras propias obras, en la ilusión de ser capaces de llegar a Dios como vino el jurista a Jesús, y en la búsqueda de excusas. Esa pregunta de quién es mi prójimo equivale a la pregunta de cuál es el mínimo necesario que yo tengo que hacer para poder estar en la lista de justos por sí mismos. Este jurista y esta búsqueda de excusas obviamente presupone un cumplimiento externo, no del corazón, no voluntario de la ley. La parábola quiebra nuestra lógica legalista y revierte nuestra lógica legalista, en la que yo pretendo ser mi propio salvador y salvador de otros, y en el que yo pretendo así ascender hasta Dios, pero al mismo tiempo necesito ver cómo reducir la demanda extrema de la ley, tratando de bajar la vara con este tipo de preguntas de quién es mi prójimo, cuál es el mínimo necesario para pasar la vara con mi propia justicia. La parábola identifica a uno que se hizo mi prójimo. ¿Y que no soy yo? Es aquel que vino a cumplir la ley en forma real y completa, y que lo hizo en forma real y completa, y que al cumplir esa ley en forma real y completa, me rescató a mí, hombre perdido y condenado. Jesús dice de sí mismo, no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirla a esta ley. Y esto en nuestro beneficio. Pero por sorpresa, la misma parábola, a la vez de identificarlo a él como el prójimo y a él como el compasivo que cumple la ley a la perfección, como lo vemos en la parábola, por sorpresa expone mi situación, que no es la de capaz de cumplir la ley, sino la del hombre muerto allí al costado, o medio muerto allí al costado del camino. Solamente al insertarme en él es que él me habilita para cumplir la ley. Y esto es de lo que habla Pablo en Romanos 8, por ejemplo, cuando sí habla de nosotros cumpliendo la ley, o de la ley que se cumple en nosotros, pero solamente al ser insertados en Cristo. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente así es que el ve y haz tú lo mismo
puede ser ejercitado en nuestras propias obras de amor y de misericordia por el prójimo, en esa vida de obediencia. Pero el primer sentido de ese ves y haz tú lo mismo es el de ubicarnos en aquel lugar de muertos, muriendo a nuestra propia pretensión de justicia. Es el de ir y hacer lo mismo que el hombre golpeado por los bandidos, desnudos al costado del camino, en necesidad absoluta de alguien que venga a rescatarnos, cuando precisamente es lo que sucedió, que éste vino y se hizo mi prójimo, y que al hacerse mi prójimo cumplió para mí la ley, a fin de salvarme y rescatarme, a fin de curar mis heridas y a fin de todavía más insertarme en él, para que yo también pueda en mi cuerpo cumplir la ley solamente por su misericordia y solamente por el impulso renovador del Espíritu Santo. Hermanos, estamos bastante pasaditos de tiempo. No sé si hay preguntas o comentarios u observaciones que quieran traer. Torres, no, muy bien. Estoy pensando en esta parte de los el hombre que está en esta plática purista, ¿no? Y Adán que podríamos decir entonces que este Adán que baja a Jerusalén para buscar la vida eterna, eh, golpeado por Satanás y sus secuaces, este crimen organizado del pecado, la muerte y el diablo. Lo que sucedía entonces con el sacerdote y el levita que vieron y pasaron de largo, estamos viendo aquí a posición en la cual vieron algo normal, es decir, ellos estaban viendo, está bien, sigue intentando, ¿no? Por tus propias fuerzas, pararte de ahí, sigue intentando, no es que lo vieron y como siempre se hace, ¿no? Cuando se separa como dice usted, estas dos partes de la plática, esta plática y esta parábola se separan, siempre se ven desde una perspectiva distinta. Cuando se puede ver que este sacerdote y este levita, al verlo, era como el legalismo, ¿no? Sigue intentando. Parte de tu situación por tus propias fuerzas y este camino a la vida eterna sale al cruce, ¿no? El buen prójimo Jesucristo, que sabe que no somos capaces, sino más bien incapaces de hacerlo por nosotros mismos, y es por eso que Él viene y hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces esta parte, ¿no? De esta situación en la cual es el punto central aquí de la cuestión que la respuesta ante o con esta parábola es esta pretensión que tenemos muchas veces legalistas que tienes que tener más fe o qué pasó con tu fe o sigue intentando, esfuérzate más por ser mejor, ¿no? Esfuérzate más por ser santo, esfuérzate más por alcanzar la vida eterna. Seguirá golpeado, medio muerto en el camino. Y muchas doctrinas, muchas corrientes religiosas que tienen al hombre así, y por eso ve y haz tú lo mismo como el buen prójimo Jesucristo es llevarles el evangelio puro de la justificación por gracia por causa de Cristo mediante la fe. Tal cual, tal cual. La imagen esta del sacerdote y del levita como Moisés y los profetas, obviamente no es en detrimento del Antiguo Testamento, porque de hecho en la exégesis patrística los 2 denarios, como lo tenemos ahí en la placa, los 2 denarios incluyen al Antiguo Testamento. Los 2 denarios son Antiguo y Nuevo, las monedas en las que el rostro del rey está reflejada o grabada, y el rey está presentándose, o Cristo se presenta a nosotros. Moisés y los profetas son puestos así como incapaces de salvar al hombre golpeado.
Moisés y los profetas no no hacen el cambio y no hacen la reversión en términos de la demanda que representan. Solamente hay uno, que es aquel de quien Moisés y los profetas hablaron, que sí se vuelve aquel que se acerca y que hace todas las acciones que habíamos marcado en negritas en alguna de las placas previas cuando se describe lo que hace el samaritano. Es este Jesús frente a los otros dos candidatos. El jurista viene por vía de Moisés, por vía de los profetas o de la ley, pensando en nuestra salvación por vía propia y por capacidad propia, y Jesús expone en realidad Jesús expone la realidad en la que tanto el jurista como todos nosotros estamos ubicados, como ese hombre Adán caído, asaltado por Satanás y por nuestros propios pecados, medio muerto. Tal vez un comentario sobre el medio muerto, que suena casi a Pelagio, ¿no es cierto? De decir, bueno, espiritualmente no estamos medio muertos, estamos muertos, así como Pablo lo pone en Efesios. Pero los padres entienden ese medio muerto de una forma bastante interesante, no en términos sinergistas, como que, bueno, un poco de vida espiritual tenemos, entonces vamos a esforzarnos, sino en los términos los que tenemos en la placa. Incapaz, punto, totalmente incapaz, pero todavía amado. Entonces el medio vivo es ese todavía amado, pero amado por el samaritano. El samaritano no vio ahí un cadáver para ser simplemente sepultado, vio a un viviente medio muerto, pero un viviente para ser rescatado, ser recuperado. Habla en sí ese medio muerto, la imagen de medio muerto en la interpretación de la patrística, básicamente en los mismos términos antimaniqueos con los que con los que la fórmula de Concordia confronta a Flacio, por ejemplo, cuando Flacio dice, bueno, después de la caída perdimos la imagen de Dios y ahora somos criatura de Satanás. No, seguimos siendo criaturas amadas por Dios, inclusive en la caída en pecado y por causa del pecado, pero seguimos siendo criaturas de Dios. Y esto muestra, o esto es lo que funciona como motor detrás de la acción salvífica de Dios en nuestro favor. Entonces ese medio muerto no lo entienden ellos, los padres de la iglesia, en términos sinergistas o pelagianos, como que un poquito de fuerza espiritual tenemos, sino en estos términos, incapaces totalmente, pero todavía amados y objetos del rescate, objetos de la cura que Cristo viene a traer en nuestro favor. Hermanos, estamos bastante pasados de tiempo. Como decía bien Samuel recién, el punto de nuestro texto en última instancia no es moral, no es moralismo. Es primordialmente y fundamentalmente la historia del rescate que Cristo hizo de nosotros. Ahora, en segunda vuelta, sí es el llamamiento a vivir esa nueva vida o a ejercitarnos como buen samaritano por estar insertados en el buen samaritano con mayúscula, con este Cristo. De modo que el aspecto de tercer uso de la ley está allí, obviamente, pero no es la prioridad de nuestro texto. La prioridad de nuestro texto, el centro de nuestro texto es la gran noticia del Evangelio, que quiebra nuestra forma legalista de pensar nuestra relación con Dios y con el prójimo, pretendiendo ascenso, pero al mismo tiempo siendo mezquinos y viendo cómo retasear en algo la demanda extrema y radical de la ley. No, la ley demanda lo que demanda, lo que no podemos, pero uno sí lo hizo y uno sí cumplió, y al cumplirlo, amando al Padre como Él lo amó al entregarse y amándonos a nosotros al rescatarnos y cargarnos sobre Él, al cumplir esa ley, termina abriéndonos a nosotros la vida. Los que estábamos muertos somos restaurados y resucitados, y somos resucitados también para buenas obras
de amor y misericordia por el prójimo. Que el Señor los bendiga y bendiga la predicación del domingo, hermanos. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.